Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, nos ven por streaming a través de Metcongo en las pantallas de RPC Televisión, Canal 4 en señal de televisión abierta y a quienes nos ven en las plataformas de YouTube de Cuarto Poder. Bienvenidos a la emisión de hoy, miércoles 22 de junio del año 2022. Y hoy se conmemoran 196 años del Congreso Anfictiónico celebrado en Panamá. Hoy la Sociedad Bolivariana a las 9 de la mañana tiene un acto solemne para celebrar esa conmemoración en la Plaza de Bolívar en San Felipe. Un acto sencillo pero muy significativo. Fue la primera vez que se reunieron los cancilleres y gobernantes de países de América siguiendo el sueño del libertador Simón Bolívar. Así que importante. Flor, mucha información para... Vamos a empezar con temas internacionales. ¿Qué te parece? Dale, dale. Yo sería de las que si pasara lo de Miami se muere. El avión que aterrizó. El avión con más de 120 pasajeros y se incendió. Se le dañó el tren de aterrizaje en el momento del aterrizaje y se salió de la pista y se incendió. Y bueno, afortunadamente solo hubo 3 heridos de los 120 de la que se pasajeros. Por un ataque al corazón. Seguramente hubo varios que estuvieron a punto de morirse. No se ha reportado de fallecimiento. No, pero ahí tú sabes que hay accidentes de avión en los que todo el mundo sale bien y uno se muere de un ataque al corazón, ni siquiera por la caída, pero un ataque al corazón del susto. Una aerolínea de bajo costo, Red Air, creo que es de patente dominicana, si no estoy mal. Pero bueno, tremendo susto para los pasajeros y para todo el mundo que estaba en el aeropuerto en ese momento. Y terribles, los videos son impresionantes. Sí, definitivamente. Hay otros temas internacionales. El precio del crudo abrió a la drástica baja. West Texas Intermediate 103, ayer cerró a 110. Tú mandaste justamente esto hace un rato. ¿Qué repercusiones puede tener esto? Vamos a ver, porque ese es el precio a futuro. Nosotros tenemos ya fijado el precio del combustible. Guido, mira ese avión. Sí, no, terrible. Eso, o sea, ahí de milagro no hubo muertos y heridos en cantidades. ¡Qué locura! Es decir, se le abona a los pilotos la maniobra porque se les dañó el tren de aterrizaje en pleno aterrizaje. Así que, bueno, ya después se evaluará las causas del accidente. La agencia de aeronáutica civil es muy estricta y ahí tienen cientos de cámaras y demás. Boca Air. Sí, como Boca Air. Aquí si pasa un accidente de esa magnitud, yo no quiero ni pensar. No, de verdad que no. Oye, y en temas nacionales, el diputado Gabriel Silva fue al IFARU a pedir información de quienes se benefician con becas de más de $25.000. ¿Cómo le fue, Guido? No, le fue mal porque allá lo mandó el director del IFARU, Bernardo Meneses. Exacto. ¿No? Le dijo, vaya a tal oficina aquí en la institución, con mucho gusto lo atendemos. Sí, lo atendieron cordialmente, dice el propio diputado, pero no le dieron la información, arguyendo que el fallo de la Corte Suprema de Justicia, de la habeas data que interpuso la prensa, no les permite entregar la información correspondiente a el número de cédula, a el monto y a en qué universidad están cursando los becados. Esos son fondos públicos, esa es información de interés público. Esa es información que de acuerdo con la ley de transparencia es pública. Oye, pero entonces ahí están las consecuencias, Guido, nocivas de un fallo terriblemente contradictorio y terriblemente contrario a la ley de transparencia. Sí, pero a ver, una persona que recibe una beca por sus méritos, yo no creo que tendría problema en decir, yo por mis méritos me gané una beca. Es hasta tema de orgullo. Para nada, Flor, al contrario, exactamente. Eso, y lo postean en las redes sociales. Y orgulloso yo creo que si no tuvieran nada que esconder, no estuvieran escondiendo algo. Mira, ¿recuerdas el incidente que se produjo por parte del vicepresidente de la Comisión de Presupuestos, el diputado Raúl Pineda, contra el diputado independiente Edison Brose, donde casi se van a los golpes porque el diputado Edison Brose, en la Comisión de Presupuestos de la Asamblea, cometió el gravísimo pecado de preguntar precisamente quiénes son los que se están beneficiando de ese tipo de becas? Bueno, en ese caso fue el programa Capital Semilla de la ANPYME, pero es el mismo principio. El mismo principio. Esos son fondos públicos. Tenemos la necesidad, los ciudadanos, que somos los que sufragamos esas becas y esos programas, de saber a quién se les está dando, porque hay la sospecha merecida
porque no es una sospecha inmerecida, lo dijo el diputado Gabriel Silva, mucha gente que tiene los méritos para acceder a esas becas y cumple los requisitos no han sido beneficiados. De saber quiénes sí han sido beneficiados y saber si tienen alguna relación político-partidista o de parentesco con algún político del partido en ejercicio o de otro partido. Eso es información que debía ser de carácter público. Ahí se produce la distorsión ocasionada por una mala redacción de la Ley de Protección de Datos y por una peor interpretación que hizo la Corte Suprema de Justicia. Así es. El problema es la interpretación. Porque se aleja además de los estándares internacionales, que las leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la difusión de la información de interés público. Eso está así desde el año 2000 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos plasmado. Pero aquí pues parece que no nos hemos enterado. Algunos pues, de los que tienen que interpretar la ley. Enterarse. Oye, así es. ¿Cuánto tiempo tenemos nosotros denunciando la pésima calidad de la comida que se entrega a los asegurados? Por lo menos, Guido, un mes. Sí, no, mínimo. Pero por lo bajito, un mes. Entonces, sí. Ahora es que la Defensoría del Pueblo abre una queja por la escasez de alimentos a los pacientes del Seguro Social. Yo me pregunto, en verdad, cuando no lo hacen tarde, ¿qué tenía que haber pasado para que abrieran eso antes? A tiempo. Sí. O sea, de verdad no hay derecho. Hicieron una inspección ayer, funcionarios de la Defensoría, y se percataron de la escasez de alimentos cárnicos, que lo venimos nosotros denunciando, como tú dices, Flor, hace, no recuerdo, por lo menos un mes, 3 semanas. Pero sí. Más de un mes. Y, bueno, verificaron que efectivamente hay escasez de alimentos cárnicos en el menú de los pacientes y abrieron una queja. Vamos a ver cuál es el resultado. Ojalá sea positivo para los pacientes, porque mientras tanto se están gastando 15 millones de dólares en uniformes para los administrativos. Entre otras. No dejaré de decirlo porque me parece un despropósito. No digo que esté mal, lo que pasa es que hay que priorizar. Lo que pasa es que está mal también, sí. No, hay que priorizar. Si no tienes alimentos cárnicos para los pacientes, ¿cómo te vas a gastar 15 millones de dólares en uniformes? ¿Dónde está la proteína? No tiene sentido lógico. Bueno. No, de verdad que lo peor es como un embudo, la ley del embudo de este país. La verdad es la ley del embudo. Oye, y a propósito del accidente del avión de Red Air y de la referencia con los permisos que obtuvo aparentemente de manera absolutamente irregular Bocas Air, el gran misterio es quién es el personaje detrás de Bocas Air, aunque las sospechas todas indican a una sola persona, ¿no? Así es. Dice que hay gato encerrado en eso. Sí, ¿no? Inspector Gadget. Eso. El gato volador. No. ¿No? Bueno. Hay que ver, eso no terminó como en mucho, ¿no? Oye, simplemente se dio la información y listo. Una cuestión a resaltar. Habrá quienes están a favor, habrá quienes están en contra, como en todo, pero en el índice de combate a la corrupción, Panamá subió unos puntitos. De eficacia en el combate a la corrupción. Aunque parezca mentira, Panamá subió unos puntitos. Pero seguimos bajos. Seguimos 4,7 sobre 10. O sea, eso es fracasado. Estemos claros, con eso no tenemos derecho ni a rehabilitar. Claro, y cuando tú sumas y ves todo lo que se necesita para poder iniciar ese combate a la corrupción, mira, más que un checklist, se necesita voluntades. Claro. Porque en la línea está mucho de lo que se está pidiendo, pero nos hace falta la voluntad para poder ejecutarlo y ponerlo en práctica. Mira, Carlos Barzallo en estos días publicó la lista consolidada de países de alto riesgo de lavado, blanqueo, etcétera, no cooperadores. Estamos en las 3 listas. Es el único país en las 3 listas, es Panamá. El único, desafortunadamente. Ahora, yo insisto en que en esas listas hay que meter a más países. Sí, pero no sacar a los que están. No. Les pongo un ejemplo sencillito de dónde yo considero que hay discriminación en la inclusión en la no inclusión de otros países. Les pongo un ejemplo sencillito de la vida real. Si usted, por ejemplo, es copropietario en un PH y hay una norma que establece que el que no paga tal día tiene un recargo, ese recargo se lo tienen que hacer a todos los que no pagan. Pero si se lo hacen solo a algunos y a otros no, ahí hay una discriminación. Ese es el punto que quiero destacar. Yo no digo que no nos deben hacer el recargo, por supuesto que sí, pero lo tienen que hacer a todos los otros también. Ahí está el punto. David Sayed decía hace unos días que lo entrevistamos, ¿no? Que perdimos el padrino. Ya, que perdimos al padrino. Sí, pero es que no tiene por qué que haber no era padrinos. Exacto. Que no tiene por qué haber padrinos.
obvio, ¿no? ¿Necesitamos más condenas o más padrinos? ¿Y qué tan importantes son los padrinos cuando ya tienen las condenas? Exactamente. Ese es el punto. Es que si por mérito lo pudiésemos hacer, menos mal. Pero bueno, ahí ya, ayer que estábamos hablando del caso de Panama Papers, caso Lavallato, vimos ya que el Ministerio Público va a apelar la decisión de la jueza Valoisa Martínez, que en todo caso fue la propia jueza que ha demostrado una actitud muy correcta en cuanto a la manera de actuar y que creo que escapa a cualquier tipo de cuestionamiento en este momento, diría yo, no sé ustedes, pero fue la jueza Valoisa Martínez la que decidió que no había mérito, porque no había las suficientes pruebas o las que se consideraron pruebas necesarias para poder avanzar en ese proceso. Esa decisión la va a apelar el Ministerio Público, quien es parte responsable dentro del proceso, porque es al Ministerio Público que le cae el cuestionamiento de la jueza Valoisa Martínez, por la razón que haya sido. Dice el procurador Caraballo incluso que la rotación de fiscales, y este tema lo hemos tratado aquí, no ha tenido que ver con el resultado que se presentó en la audiencia del caso Lavallato puntualmente. Bueno, es la opinión del procurador Caraballo, pero desde mi punto de vista sí, el tema de la rotación de fiscales puede tener un tipo de incidencia en cuanto a la manera en que se plantea el proceso. Aun cuando aquí hemos dicho, y Guido ha sustentado el planteamiento de que hay un equipo detrás de cada uno de los fiscales y no podemos esperar que sea ese solo fiscal el que decida la manera en que el caso se va a presentar ante el órgano judicial. No, pero es importante exacto, encontrar esa estrategia y es el fiscal el que muchas veces define la estrategia, Guido y Flora. Y el que más conoce el caso también sabe por dónde llevarlo correctamente para lograr las condenas. Hay que estar pendientes de cómo va a ser la sustentación de esa apelación, porque es que el tema con Lavallato es que la Corte Suprema de Justicia, en el caso de Sara Montenegro, la abogada ex colaboradora de la firma Mossack Fonseca, se pronunció con mucha contundencia sobre que no había la existencia de delito. Entonces, si no la hubo para ella, habrá que ver cada circunstancia. Por supuesto, cada procesado tiene su propia circunstancia, pero si son similares circunstancias, no me extrañaría para nada que el resultado de la apelación sea el mismo. Es decir, que no pase nada. Que se ratifique el sobreseimiento. Claro, lo que ocurre es que la fama nos antecede. Exacto. Entonces, ante los cuestionamientos constantes a la justicia y al ver un caso de las connotaciones internacionales, como el caso Panama Papers, que provocó una investigación mundial, señalando al buffet Mossack Fonseca en medio de esa investigación mundial, y que aquí se determine que no hay pruebas suficientes para un llamamiento a juicio, sí, entonces queda la duda. Eso tiene una duda razonable, obvio, es una duda razonable. Es una duda que también nos afecta internacionalmente, porque cuando tú ves entonces los números de Panamá en cuanto a su combate contra la corrupción, dice, bueno, por eso están bajos. Y mira, porque es que esta noticia de Panama Papers dio la vuelta al mundo, no es que se quedó aquí, dio la vuelta al mundo. Entonces, ahí y eso fue un antes y un después. Esa es la percepción que nos está afectando y que nos está golpeando. Así es. Ahora, recordemos, solo como abono, que en esos Panama Papers ni un solo centavo se lavó ni pasó por el Centro Financiero de Panamá. Fue en otras jurisdicciones donde estaban las cuentas de las personas que salieron a relucir, gobernantes, primeros ministros, reyes, etc. Pero es la creación de la sociedad. No, es la creación de la sociedad, pero la plata se lavó fuera de Panamá. Entonces, por eso es que la investigación de blanqueo de capitales, si no tiene las pruebas de dónde fue que se lavó la plata y cómo se lavó y en qué cuentas, pues el resultado va a ser que no hubo blanqueo de capitales. Entendamos la legislación de la época. O sea, la legislación de la época, del momento, no es la misma que existe hoy en día. Así es. O sea, y en ese momento, muchas de las cosas que se denunciaron allí eran legales en Panamá, se permitían y se podían hacer. O sea, de hecho, era a partir una industria. de Panama Papers hubo esta reforma. No, es que era una industria que llegó a su fin casualmente con el escándalo de los Panama Papers. Se transformaron muchas legislaciones, pero en el momento en que ocurre el escándalo, había una industria que generaba una gran cantidad de millones, que no sé, creo que eran como 500 millones de dólares por año en ese momento que se estaban generando. Hoy en día, pues eso cayó mucho. Eso venía ya cayendo. Venía cayendo y esto provocó su... Así es, eso venía cayendo por toda la cantidad de medidas que se ha tomado, atendiendo recomendaciones del GAFI, atendiendo recomendaciones de la OMS. No hemos llegado a los beneficiarios finales. Todavía no, pero eso viene. Eso viene. Y eso no es para un registro público, como quería el ex premio Nobel
de Economía, Stiglitz. Joseph Stiglitz. Eso es para un registro que queda a disposición de las autoridades, Es para correcto. en caso de una investigación. Que debe ser público o no es otra discusión. Pero esa debe es otra existir, por discusión. lo menos. Pero que debe existir y que alguien a través de una solicitud judicial pueda accesarlo es otra cosa, y ese es el punto en discusión. El mundo Exacto. cambió a partir de 2011 con todo lo de la ley FATCA en su momento, y eso provocó obviamente cambios en las legislaciones de la mayoría de los países, no solamente en Panamá, en el mundo Sí. entero. Y la banca cambió a partir del año 89, 90, cuando cayó el BCCI y se derrumbó todo ese esquema que era permitido, como bien anotan ustedes. Yo no sé si ustedes se acuerdan de la película Scarface de 1983. Sí, La sí. célebre frase del protagonista de la película, que era Al Pacino representando a Tony Montana, que decía, no me hables de blanqueo de dinero si esta ciudad, refiriéndose a Miami, se ha Exactamente. construido con el blanqueo de dinero. No solamente esa ciudad, muchas de las Así ciudades, muchas de las ciudades en Estados Unidos, pero también la ley cambió allá. También. O sea, la ley cambió allá, transformó eso, transformó no solamente la manera en que se depositaba dinero en Estados Unidos, sino la manera en que ciudadanos norteamericanos depositaban dinero en el mundo. Entonces, todo eso provocó un proceso de transformación que yo creo que sí tuvo su punto de quiebre cuando se da el escándalo de los Panama Papers, provocando cambios también en la legislación. Ya Suiza no es la Suiza de antes para depositar dinero, sobre todo en efectivo. Delaware tampoco. Delaware tampoco es la Delaware de antes para depositar dinero Ahora, en sí efectivo. sigue Estamos siendo- hablando de cambios en los últimos 3, 4 años. Sí, ¿ah? Más sigue fácil, tiempo. sí. Sí, sigue siendo más complicado abrir una cuenta bancaria en Panamá que en muchas Por eso, partes del allá es mundo. más fácil. Y sospecho que va a seguir siendo más complicado, Sí. dadas las realidades de este momento de la historia. Bueno, vamos a un cambio. Y Ya vamos a volvemos regresar con y nuestro seguimos invitado de hoy. hablando. Vamos a hablar de economía. El tema favorito de Flor Misrach. Exacto. Después de Christiansen. Ya estamos de regreso con más con nuestro invitado aquí en el estudio. Es Luis Navarro, financista, socio de Indesa, además. Y yo quisiera empezar preguntando tu opinión, Luis, de la extensión por 6 meses más del Vale Digital. Mira, yo creo que hay un problema económico y social que se está tratando de prevenir con el tema del Vale Digital. Creo que el número que se ha estado mencionando son cerca de 350.000, lo que da un sentido de la escala del problema, pero que definitivamente ese presupuesto debe estar cerca de 500 millones de dólares, debería ser estado transformándose a un presupuesto para poner gente a trabajar y reducir eso de la manera más rápida, ya que íbamos para 2 años y medio del tema de la pandemia. Así que creo que hay que transicionar, pero no a un vacío, sino a programas que ayuden a la gente a trabajar. Algo se intentó hacer en las últimas etapas con el tema de que solo pueden aspirar al Vale Digital aquellos que se hayan inscrito para hacer trabajo comunitario, pero eso evidentemente no resuelve el problema del desempleo y de la generación de empleo que estamos teniendo. Es una manera de, digámoslo así, de maquillar el subsidio. Bueno, es que el problema De principal... que no sea gratis. Sí, de que haya algo a cambio, pero Yo creo que la idea de que hubiese algo a cambio era algo positivo, pero creo que esto lo que nos lleva es al tema estructural panameño, lo más crítico que tenemos, que es el tema del empleo. Realmente se habla de unas cifras de alrededor de 11% en el desempleo, pero eso incluye una reducción de lo que era la población económicamente activa, y la realidad es que probablemente la tasa efectiva sea un 50% arriba, es decir, es demasiado alta. Entonces la pregunta realmente de fondo es, ¿qué medidas de políticas nacionales, qué medidas obviamente que alicienten la inversión amplia del sector privado, tanto de capital panameño, siempre enfatizo eso, porque el mayor inversor en Panamá es el capital panameño, y luego obviamente el capital extranjero, para que en realidad en la medida que sean esas inversiones se va a generar empleo. Pero creo que esto es parte de un programa que va a requerir reformas, que posiblemente, pues como siempre, habrá gente que no va a estar a favor. Yo suelto una idea. Por ejemplo, si el problema principal que estamos enfrentando pasa por el empleo y la rigidez que tenemos respecto al empleo formal, y tenemos cientos de miles de personas
buscando empleo, la pregunta es, ¿por qué no se crea un programa que liberalice por lo menos para la contratación de personal nuevo por una ventana de tiempo para que sea más fácil incorporarlos al sector formal? Aunque sea por un periodo y en la medida obviamente que se mejore la situación, se van poniendo de nuevo nuevos elementos que lo acerquen más al modelo actual. Claro, pero ¿cómo generar ese empleo con un programa de inversión rápida? Quizás mejor utilizando los recursos de inversión del Estado. ¿Qué plantearías? ¿O qué requisito eliminar para el plan que propones? Sí, yo te diría, creo que aquí hay varios temas, ¿no? En el tema de los recursos del Estado, realmente es uno de los, yo llamaría uno de los retos y las oportunidades que tiene la República. Digo, todos sabemos que prepandemia ya era moderadamente alto los niveles de carga que tenía el país. Con la pandemia se dispararon los niveles de endeudamiento, casi un 50%, tema que vamos a estar pagando y lo vamos a ver muy claramente en la próxima década, lo que obviamente restringe frente a las reformas pendientes del Estado el nivel de recursos que tiene el Estado. Y tal vez una de las tareas pendientes es una racionalización ordenada del gasto del Estado que permita liberar recursos para la inversión en infraestructura pública que a su vez ayuda a generar el empleo. Entonces creo que hay que pasar de gasto a inversión. Obviamente no estamos hablando de salir a reducir una planilla de una forma violenta, pero lo que estamos hablando sí es de asegurarnos de que esa planilla sea productiva, se racionalice e inclusive se vaya reduciendo. Me cuentan amigos que ya era grande la planilla hace 20 años y evidentemente ahora es extremadamente grande. Y está creciendo a un ritmo... 5.000 funcionarios por mes. Sería el primer paso para disminuirlo, no seguir contratando gente que no se necesita. Porque se entiende que hay rotación en una planilla grande, tiene que haber rotación. Hay gente que se jubila, gente que se muere, gente que se enferma, etcétera, se incapacita. Pero solamente llenar esas vacantes y no como ha venido sucediendo, que es un ritmo insostenible y sorprendente. 5.000 nuevos contratados por mes. O sea, ¿qué bolsillo resiste eso? Por supuesto que el bolsillo del Estado no. El del Estado que lo además, está resistiendo. La pregunta es hasta cuándo lo va a resistir. Pero el bolsillo del Estado lo ponemos todos. Es nuestro bolsillo. Sí, pero no nos engañemos. Siempre, y esa siempre es mi duda, yo que no sé mucho de estos temas. O sea, siempre decimos, es que es insostenible, pero cada vez vemos cosas más escandalosas y al parecer no es tan insostenible. Bueno, me decía un muy buen amigo, me decía, no es sostenible hasta el día, es sostenible hasta el día que no lo es. ¿Y cómo Panamá lo hace sostenible? Lo hace sostenible aumentando deuda. Y Panamá puede accesar los mercados porque ha tenido una trayectoria, que es el lado positivo, de cumplimiento desde que salió por primera vez al mercado soberano, alrededor del 96. Ha tenido relativamente en estas par de décadas una mejora en su calificación y ha demostrado una voluntad de cumplimiento. Entonces, frente a los mercados, y en el caso de Panamá, a diferencia de muchos países latinoamericanos, la mayor parte de nuestras obligaciones financieras son a los mercados de capitales internacionales. Entonces, Panamá lo ha podido hacer. Y además, nos tocó, la verdad, lo que yo llamaría, siempre llamo, un combustible de cohete. Hace 15 años, las tasas de interés nominales bajaron muy cercano a cero, lo que significa que la capacidad de endeudamiento se disparó. Ahora se está reversando eso, podemos hablar un poquito más de ello, pero entonces gozamos de esta condición tan especial que permitió que esta mochila de deuda continuara aumentando. Ahora, la realidad que no es infinito, la realidad es que la carga que tiene Panamá ya es alta y a mí no me gusta mucho ese término de deuda contra PIB y eso. Yo de verdad entiendo más cuál es el flujo de caja y el flujo de caja realmente es que cada vez estamos usando más de los recursos de los panameños. El flujo de caja es negativo, digamos la verdad. Pero es negativo porque lo pagamos con deuda, claro. Pero en efecto ya estamos usando probablemente cercanos al 15% de nuestros ingresos solamente para pagar intereses. Es un aumento de 50%. Así que a tu punto, en realidad creo que estamos llegando al
mi proyección sería que en la próxima década la capacidad y la velocidad de endeudamiento de la República de Panamá porcentual va a ser sustancialmente más baja que en la década anterior, no solamente por disciplina, sino porque vamos a tener presión de los mercados. Ahora, pero sí me gustaría que profundizara, porque lo acabas de tocar y excelentemente, el tema de el aumento de las tasas de interés en Estados Unidos, porque esa capacidad que tiene Panamá de poder salir a buscar dinero, un dinero que estaba disponible hasta hace unos meses, no solamente para Panamá, sino para todo aquel que estaba pidiendo, porque existía esa disponibilidad de dinero, ahora se reduce debido al aumento de las tasas de interés, y creo que sí sería importante conocer tu opinión acerca de eso y el impacto que pudiese tener en esa condición del país de financiar ese flujo de caja con deuda. Mira, yo creo que ese tema es tal vez una de las cosas, yo lo llamaría una pandemia o pandemia B, consecuencia en una parte de la pandemia de salud, ¿no? Del COVID. A raíz de la pandemia de salud, casi todos los países, para asegurar que no hubiera un crash de las economías que tenían banca central, han empezado a imprimir su moneda, empezando con los Estados Unidos, en una forma extraordinaria. Para darles un sentido de escala, el Banco Central norteamericano, que al final del día tiene un impacto tremendo sobre Panamá, pasó de tener 4.000 billones de dólares, es decir, 4 trillones, son números enormes que no manejamos. Sí. Tal vez lo importante es a 9, es decir, se dobló en este periodo. Y eso ocurrió en una escala menor con el Banco Central Europeo, con el Banco Central de Japón, ocurrió en una menor escala en Brasil, en fin, en todo el mundo. ¿Y qué ocurre? Ahora estamos en el proceso de reducir, ¿no?, esta masa monetaria, esta cantidad de plata que se ha imprimido, pero uno de los efectos de haber emitido tanta plata, más los cuellos de botella del COVID, es que los precios en general de medicinas, comida, combustible, etcétera, han estado al alza a una tasa sustancialmente mayor que esas tasas de interés internacionales que estaban cerca de cero. Y al hacer eso, entonces, lo que estamos viendo, que son las primeras etapas ahora, que el Banco Central está pasando de casi cero a decir que va a subir la tasa al 3,5%, y esto ha causado obviamente una reacción tremenda de volatilidad en el mundo, porque está ocurriendo coordinadamente en casi todos los países, tal vez excepto de los grandes, China. Está pasando en Inglaterra, en Europa, en todos lados, ¿no? Así que, ¿qué esperamos nosotros? Que va a haber un aumento de esas tasas, pero hay una buena noticia para Panamá. O sea, ¿no se reduce la disponibilidad del dinero disponible allá afuera para nosotros? Se reduce un poco, obviamente, cuando suben las tasas, tiende a bajar la liquidez, pero hay una buena noticia para Panamá. Cuando las tasas bajaron tan dramáticamente en el resto del mundo, en Panamá las siguen con un atraso, pero no bajan con la misma profundidad. Pero si tuvieras las curvas de las tasas en Panamá ahora, realmente tampoco han reaccionado tan rápido como las tasas en el extranjero, y eso tiene que ver con los hechos. Ahí te refieres al crédito personal que pide la gente en el banco. Y en particular me refiero, por ejemplo, a un tema que nosotros seguimos muy de cerca, todos los días lo seguimos en la firma, el tema de las hipotecas residenciales, que es la deuda principal de los panameños. Una tercera parte del sistema del crédito nacional está comprometido en esa hipoteca, con las hipotecas residenciales. Y ahí ha habido, digámoslo así, a través del tiempo una estabilidad en las tasas. Ha habido bastante estabilidad y ahora vemos un repunte, está subiendo, pero no tan rápido, por ejemplo, como las tasas hipotecarias norteamericanas, que para referencia han subido más de un 60% en un año. Sí. Ojo, Panamá en realidad, en cierta medida, siendo un mercado chiquito y todo, ha tenido en ese sentido un poco de estabilidad, yo lo voy a llamar, en los precios de las tasas, ¿no? Eso se debe fundamentalmente a la existencia del centro bancario y que nos fundíamos con esos depósitos. Y también hay una política, no con dinero contraído deuda para ese propósito. Es una política conservadora también nuestro sistema. Mira, la mayor parte, que ha dado resultados. La mayor parte
de los panameños damos por un hecho que no varía el tema de un centro bancario regional que nos trae al país una cantidad de recursos que exceden, y recursos de buena fuente que exceden lo que generamos los panameños. Eso nos asegura tener una liquidez en exceso de lo que hubiéramos generado solamente nosotros. Y ese bolsillo de liquidez nos permite esta estabilidad en las tasas que estamos hablando. Y creo que es crítico que a través de las políticas del país se mantengan amigables a traer estos buenos fondos, usualmente que vienen a través de otros bancos de primera línea en sus países, que nos permite contar con recursos que exceden los recursos locales. Bueno, eso sumado al hecho de que los políticos no, aquí en Panamá no hay política monetaria como tal, o sea, los políticos no se meten en las políticas monetarias. Tenemos un sistema que maneja esa libre oferta y demanda del dinero de manera privada y lo tenemos así de que nos creamos. Entonces eso se suma a lo que tú estás comentando. Y creo que paralelo a eso es tener el país en orden. Creo que el momento que vive Latinoamérica permite que Panamá, con todos los problemas que tenemos, pues tenemos una lista importante de retos por delante, no son pocos, pero en realidad Panamá tiene el precedente, la trayectoria de haber sido, a tu punto, ordenado, haber respetado las reglas de juego con respecto a lo macro, la ausencia de banca central, no política monetaria, no control en la plata que va a salir poniendo restricciones, ni siquiera a la entrada, si vienen ya de buenas fuentes. El tema, obviamente, de un sistema bancario que acompaña esto, pues tenemos un precedente de un sistema que nos lo hace positivo para tiempos complicados como los que vivimos, ¿no? Luis, tú hablabas del combustible de cohete, que fueron las bajas tasas de interés en los Estados Unidos durante mucho tiempo y que cómo nos beneficiaron. Sin embargo, yo te quiero preguntar sobre un combustible de cohete que tenemos y no lo hemos explotado adecuadamente, que es el turismo. Hoy se está abriendo formalmente, aunque no es la inauguración formal, ya comienza a operar la Terminal 2 del aeropuerto de Tocumen, la más moderna de Latinoamérica. Todos los que han ido a verla dicen, quedan asombrados, maravillados, dicen esto es un espectáculo, esto no lo tiene casi que ningún país del primer mundo. Y con metro incluido, ¿ah? ¿Ah? Y con metro incluido. Y con metro incluido, que eso es muy importante, con una extensión del metro que le permitirá a un pasajero que se hospeda, por decir algo, en un hotel de Vía España, llegar en metro. Exactamente. ¿No? Ya eso después traerá problemas con los taxistas y los taxistas de turismo y todo eso hay que resolverlo. Y bloquean la vía y así. Así Va a es. ser difícil, pero y el gobierno les hace a lo que caso, voy, a lo que protesta la y industria así. sin chimeneas, el turismo, ahí nosotros tenemos un combustible de supercohete. Y ahí yo quisiera a disposición. Tu respuesta contrastada Inexplotado. con la recién sancionada esta semana Ley 122 de incentivos turísticos. Dale. 789 Dale. fue la que Sí, se sancionó. la cambiaron. Creo que hay dos preguntas, ¿no? La primera es, el turismo definitivamente es combustible de cohete porque permea hacia toda la comunidad. También es verdad que el turismo fue tal vez el área, si no la segunda, más afectada a raíz de las medidas que se impusieron de cuarentena durante casi un año y medio, literalmente acabando en una gran medida con el turismo obviamente internacional, que es la principal fuente de turismo de Panamá, ya que nuestro turismo interno que existe y ayuda es relativamente pequeño. Entonces lo que hicimos fue definitivamente salirnos del mercado turístico por cerca de un año y pico, un año y medio, y ahora que queremos entrar nos damos de cuenta que otros mercados hábilmente tomaron medidas distintas y se reactivaron, ¿no? Pensemos en países que tienen un turismo muy desarrollado como Costa Rica, al lado nuestro, República Dominicana, y en efecto creo que ahora que queremos retomar esa carrera, la pregunta sería las medidas que hay que tomar para promover a Panamá, ¿no? en el turismo, para asegurarnos de que podemos traer a Panamá una cantidad de turistas que se han ido
si bien eran menores que el volumen anterior, pero que se han ido a otros destinos que estaban mucho más abiertos, ¿no? Entonces ahí están los temas, no solamente de las campañas internacionales, sino campañas internas de servicio, etcétera, que habría que verificar con los expertos, pero que pueden ayudar a que esto sea un área de crecimiento definitivamente de la base tan baja relativa que tenemos hoy para los próximos años. Ahora, el aeropuerto es parte de una infraestructura necesaria, obviamente. El aeropuerto, el metro y todo aquello, pero tú ves que se están estableciendo las bases necesarias para continuar en un proyecto, no a 1 o 2, sino un proyecto de Estado para desarrollar el turismo. ¿Tú lo estás viendo? Mira, no, porque yo creo que los panameños todavía tenemos que interiorizar la importancia del turismo, que la tienen en otros países. Y yo soy un fiel creyente que Panamá, cuando decimos que Panamá es bonito, es porque ofrece una variedad de atractivos que no necesariamente a lo mejor está donde está mi casa, mi hotel, etcétera, pero como país lo ofrece. Y quisiera aprovechar en el tema de la estrategia de país a lo que mencionaba Flor de la enmienda que se hizo, la ley de incentivos para los desarrollos turísticos fuera de la ciudad. Mi postura con la ley inicial y mi postura inclusive sobre el cambio que se le ha hecho es que yo estoy esperando ver algún estudio serio que me indique a mí que los recursos limitados que tiene este país deben estar siendo dirigidos de una manera tan enfocada a un segmento de la economía. Yo quisiera ver ese estudio, porque cuando uno toma decisiones que tienen valores para el Estado, porque estamos hablando de usar al final del día, de una forma u otra, en créditos fiscales, etcétera, recursos que serían del Estado, yo quisiera ver realmente cómo se sustenta. Porque por temas de generación de empleo, por temas de valor agregado, estoy seguro que la creación de facilidades médicas, escuelas en el interior, etcétera, habría toda una serie de posibles inversiones que compiten y no es sostenible solamente el beneficio a un sector, ¿no? Así que creo que requiere un debate, ¿no? O quizás el hecho de que la ley de incentivos turísticos no está amarrada a un plan nacional necesario, porque haría más sentido amarrado dentro de ese plan, que incluiría, bueno, la construcción del aeropuerto, desarrollo de infraestructura, apoyo al micro turismo, apoyo al mediano turismo, apoyo al gran turismo. Eso es quizás lo que está causando y causa ruido en ese sentido. No sé si piensas... Sí, y yo creo que cuando uno habla de los recursos, más allá de algún interés particular o de quien sea, la realidad es que si vamos a usar recursos públicos, el debate y el análisis de que esos tengan el mayor rédito, ni siquiera financiero, por lo menos social, para beneficio de la mayoría, yo creo que es un requerimiento, es un requisito. Oye, lo hace la empresa privada para inversiones pequeñas, creo que es una obligación a nivel de gobierno de también entonces poder sustentarlo. En esta época en donde lo que más se requiere es la generación de empleo, el turismo es un generador de empleo y así lo demuestran los países que tienen al turismo como su principal motor de desarrollo. República Dominicana, por ejemplo, Costa Rica, por ejemplo. No solamente de empleo directo, sino empleo indirecto y todo lo que se mueve alrededor del clúster turístico. Hay una oportunidad que estamos desperdiciando en Panamá. Yo creo que esa era la idea en el 2008, ¿no? Cuando muchos inversionistas ayudaron a montar infraestructura en Panamá. Si bien no fue perfecto el plan, nos excedimos, etcétera, el concepto era eso y yo creo que todavía hoy la apuesta es que en realidad esa industria va a ser en tiempo, la pregunta obviamente es qué tan rápido lo logramos, va a ser en tiempo, si no es la número 1, va a terminar siendo la número 2 de nuestra economía. Va a ser muy importante y creo que cada día que pasa, que no logramos realmente tener este plan nacional ejecutado de una manera eficiente, cuesta empleo, ¿no? Claro, porque es que el Estado sacrificando recursos fiscales para promover inversión turística en el interior, con las carreteras en el estado en que están, es como Exacto. Hay una pata coja ahí, ¿no? Exacto. Y encima el Eso ministro, es lo que causa ruido. dice que no arregla porque no tiene recursos. No, Fíjate la basura. el círculo Exacto. vicioso ahí. Círculo vicioso. Sí.
pero Eso igual es la lo que causa basura y ruido. todo. Sí, eso es lo que causa ruido. Causa ruido en el sistema. Mira, obviamente. alguien pregunta sobre el tema de las hipotecas, que por favor pregúntale que dé un consejo a los radioescuchas de cómo resolver sus préstamos hipotecarios con los bancos si los ingresos familiares han disminuido y el costo de la vida aumentando para no perder sus casas. Mira, yo creo que esa es una pregunta muy válida y tal vez en base a mi propia experiencia, habiendo sido banquero en su momento, me tocó muchas veces tratar con amigos cuyos ingresos habían caído, ya sea totalmente por un tema de desempleo o por un cambio en funciones, cambio de empresa, etc. Y lo que siempre les recomendaba era, primero que todo, el interés de los bancos no es quedarse con una casa. Eso es lo último, eso realmente no es el modelo del negocio. No, porque le toca gastar en mantenimiento y demás. Y no es el negocio es tener clientes sanos que puedan pagar en tiempo. Entonces creo que primero es acercarse al banco, obviamente fundamentar la caída en los ingresos, tratar de conseguir un tiempo razonable donde evidentemente o se reduce la amortización que se paga o se elimina por un tiempo, dándole la oportunidad a la persona de que pueda emplearse eventualmente, de que pueda recuperar sus ingresos, etcétera, que en una situación coyuntural como la que hemos vivido con el COVID, que creo yo que ha sido el mayor estrés a la economía panameña, por lo menos en mi vida, ¿no? Yo creo que los bancos en ese sentido han demostrado voluntad para acomodar esto. Sin embargo, creo que es importante, si al final de este periodo de acomodo, mi nivel de ingreso, mi capacidad se ha reducido de una forma tal vez más permanente, creo que me toca aceptar que tal vez mi estilo de vida lo tengo que ajustar. Y eso incluye el presupuesto que tengo para mi hipoteca, para el mantenimiento de una casa, etc. Entonces creo que aquí hay de las dos partes un acomodo inicial y una realización eventual en el evento de que tu nivel de ingresos no se recupere. No, y siempre la persona en ese reacomodo de vida, que uno lo quiera, que toque a alguien enfrentar, tiene la oportunidad de conversar con el banco para que le permita vender el bien, pagar la hipoteca y quedarse con la diferencia, ¿no? Y de esa manera iniciar el reacomodo de vida. O sea, eso, perder la casa también es la última opción para cualquier acreedor hipotecario. No lo quiere nadie. No lo quiere nadie, exactamente. Por eso es que es posible llegar a acuerdos. Mira, en una experiencia económicamente menos traumática, políticamente más traumática, pero económicamente menos severa, hace muchísimos años, se recordarán en el 88-89, muchas personas perdieron empleo, no pudieron pagar. Fue un periodo más corto, fue profundo, menos profundo, pero fue más corto, que es la ventaja. Y creo que la experiencia en ese momento de los bancos fue realmente si un deudor se acerca y trabaja con el banco lo que quiere es alguien que cuide el activo, que lo mantenga, que es muy importante, de otra forma se deteriora. Así que hay un interés de las dos partes de que esto funcione, ¿no? Y yo creo que, de nuevo, si se mantiene la confianza, porque se cumple lo que se dice, y cuando no se puede se enfrenta, yo creo que los bancos en ese sentido son bastante flexibles. Bueno, gracias por acompañarnos aquí en Cuarto Poder. Nosotros tenemos una pausa, ya regresamos. Ya estamos de regreso con más y yo quería hacer una última pregunta, Luis. El efecto del triunfo electoral de Gustavo Petro en la economía panameña. Porque por ahí Rodrigo Noriega escribió algo hace unos meses de que podía ser el mejor ministro de Economía y Finanzas de Panamá, como le atribuían a Chávez, que era el mejor ministro de Economía y Finanzas de Panamá en determinado tiempo, era Hugo Chávez. Mira, puede que Petro se convirtiera en el mejor ministro de Economía, estimulando la afluencia de capital intelectual, que es mucho, y la afluencia de capital financiero de primera línea. Pero yo todavía no estaría tan seguro de eso, porque creo que hay que darle un chance a que presente el gabinete y el mensaje que le quiere mandar al mercado interno y externo
en posiciones claves como el ministro de Economía de Colombia, como el canciller de Colombia, como el gabinete comercial económico. Entonces yo creo que realmente vamos a tener que esperar un poquito para ver si nos va a trabajar a favor de esa afluencia o realmente tiene una oportunidad Colombia con un buen gabinete económico comercial, ¿no? Entre otras cosas. ¿Y la inflación? Tú ibas a preguntar algo de la inflación, yo sé. Sí, porque es que no hablamos nada acerca de la inflación y yo creo que ya teniendo la oportunidad de tenerlo aquí, sí sería bueno ver cuál sería su perspectiva al respecto, porque es que hay muchos elementos alrededor de la inflación, más allá de la época post-COVID. Está también ahora el precio del petróleo, está también, bueno, el problema que hubo con la logística y el transporte de materiales a nivel global. Entonces hay tantas variables en medio del sancocho y el conflicto de Europa del Este. Más el conflicto de Europa del Este, tantas variables y tantas cosas metidas en el sancocho de la inflación. Y Panamá, pues obviamente está recibiendo esos golpes. Mira, el tema de la inflación es un tema global, no es un tema solamente de Panamá. Inclusive si ves las cifras oficiales, la última que vi, podría estar cerca de un 4%, y si eso fuera así, yo haría fiesta celebrando que solamente sí, pero un 4% es 4 veces más de lo que normalmente tenemos aquí. No, y en un momento, para que recuerdes, era negativa. Sí, claro. Fue negativa. Por mucho tiempo fue negativa, Está ¿verdad? negativa. Sí. Sin embargo, el 4%, ¿por qué celebro? Porque en los Estados Unidos está arriba del doble de eso. Así es. Pero la verdad es que la inflación, tuya, Tenógenes, la de Flor, la de Guido y la mía, no son necesariamente las mismas. Exacto. Pues yo creo que hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de inflación y tiene un impacto muy distinto dependiendo de tu nivel de consumo. Pues la realidad es que, como conversábamos hace unos minutos, Guido, el petróleo a comienzos de año, ya parece historia, estaba en $75. Hace unas semanas atrás estaba en $120 y esta mañana amaneció en 102, 103. ¿Qué te quiere decir eso? Que ha habido un aumento importante, que hay un componente de volatilidad y que probablemente a mediano plazo, a menos que haya cambios de políticas de industria, donde estamos diciendo que vamos a acabar con toda la producción de energía sucia, en el 30 y pico en Europa y un poco después en los Estados Unidos, donde se desincentiva la inversión en la industria, entonces el precio va a seguir estructuralmente alto, tal vez no tan alto como cuando estaba la preocupación en su pico en ese momento con lo de la invasión rusa. Pero tenemos el componente de energía que está empezando a impactar a muchos sectores de la economía panameña, el de la comida, toda la parte importada e inclusive la parte local que usa fertilizantes importados. El transporte que usa combustible, así que el no gas solamente ha subido de precio también, Así derivado es. de... Las medicinas, la producción. Entonces realmente lo que estamos viendo es que va a haber un aumento de costos, probablemente el mayor aumento de costos que hemos visto en las últimas décadas. Yo coincido con Paul Krugman, que es un premio Nobel, que escribió un artículo ayer en el New York Times que me encantó, se lo recomiendo al que pueda buscarlo, porque es una luz de esperanza en que sí va a haber una subida ahora, pero que en efecto, como casi todo lo que sube, se va a terminar ajustando. Tal vez la inflación target históricamente la había puesto el Banco Central en 2%, tal vez termine en 3%, pero sigue siendo manejable. Lo que hay que cuidarnos es en este periodo de subida que puede tomar el próximo par de años. Así que yo estoy haciendo mis ajustes, ¿no? Desde cómo manejo en adelante. Creo que cada uno tiene que hacer Todo el mundo lo sus suyo, pequeños ¿cierto? ajustes, porque sí es un hecho que vamos a tener una cola de aumentos de precios en lo que consumimos. Bueno, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, Luis, por los importantes aportes y docencia aquí. Y a propósito, si usted sigue en RPC Televisión, viene Maneja tu Bolsillo, y en Telemetro Radio y Oye TV, El Brunch. Hasta mañana.